30. Bueno, vamos a empezar. Tengo a nuestro panel aquí. Tengo a Zambrano y a Javier. Vamos a empezar con la primera noticia, que es el comité de Pedro Pierluisi. Le pide a la oficina del Contralor Electoral desestimar la querella de Jorge Dávila porque no hay la coordinación, radican declaraciones juradas de la campaña entre el comité y el PAC Salvemos a Puerto Rico. Ramón Rosario es el abogado de Pierluisi y alegan que nunca hubo ningún vínculo entre el PAC y la campaña. Déjenme ponerle aquí el problema que tiene el gobierno federal, en este caso se llama el problema Aníbal. El caso de Aníbal, que fue otro caso donde se impactó una elección y donde se utilizó las campañas, el jurado no le comió el cuento. En ausencia de payola, de plugola, como ha sido el caso de Néstor Alonso, en ausencia de un verdadero pay for play donde claramente se vea que hay un beneficio personal de algún funcionario o miembro de la campaña y ¿verdad? Y un contratista, el gobierno federal tiene un tostón en sus manos para aprobar este tipo de casos cuando ya hay una trayectoria de un patrón histórico donde los federales utilizan los casos de la campaña de los PNP para donde no hay dinero envuelto ni fondos federales envueltos para tratar de impactar electoralmente. Y eso, por eso es que es tan importante, no solamente que el Contralor Electoral determine, ¿verdad?, que aquí no hay caso, sino porque es parte de la defensa que pudiera tener antes de que esto es un caso político y no son casos verdaderos de corrupción. Tony, empezamos contigo. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a Fernando y a Javier. Mira, yo, esta actitud de gente del mismo PNP, de estar radicando querellas contra el mismo PNP, que es una acción como autodestructiva, como que se están copiando patrones de los dos partidos mayoritarios de Puerto Rico de ansias de destrucción, y quiero que sepan, lo están consiguiendo poco a poco. Es como los icebergs en el Ártico, que cada día, y el Polo Norte que se está derritiendo, y aquí como hay una ansia de destrucción por razones que yo puedo especular, por vendetta, porque a todas luces son querellas que no llegarían ni a primera base, porque no hay un vínculo, porque no hay nada ilegal, y ese es el patrón que sigo viendo, y entonces no se quejen que el partido independentista soberanista, esta unión de fuerzas que van a hacer, aunque no en la teoría, sigan cogiendo fuerza y sigan cogiendo adeptos. Entonces, tantas cosas importantes que hay que atender en este país. Entonces ahora vemos a la comisionada residente diciéndole y Jennifer está equivocada. O sea, la amiga sí, Jennifer... pero vamos a coger un tema a la vez. Está bien, déjame pasar, vamos a coger el tema. A Jennifer, pero para final el tema, lo que te quiero decir es que esta es una querella que no llega, no tiene los elementos para que se vean su fondo, y meramente se va a quedar en una acción por vendetta de Jorge Dávila contra Pedro Pierluisi. Javier. Saludos, Luis, saludos a Tony y a Fernan, y verdad, muy contento de estar de regreso aquí con ustedes en el panel, luego de unas vacaciones y una semana fuera forzado por enfermedad. Pero mira, a mí me parece que está correcto la acción del comité de Pedro Pierluisi de solicitar la desestimación de esta querella. La realidad es que esta querella ya había sido desestimada previamente. O sea, y el Contralor Electoral ahora la reabre, me imagino que por alguna presión mediática o algo a raíz del caso de Joseph Fuentes en el Tribunal Federal, pero ciertamente, si la prueba que tiene, ya sea Jorge Dávila, que no debe haber tenido ninguna prueba porque se le habían desestimado la querella anteriormente,
si la nueva prueba que surge es simplemente el information que se radicó en el Tribunal Federal donde se declara culpable a Joseph Fuentes, pues ciertamente ahí no hay evidencia ninguna de ninguna coordinación del comité de Pedro Pierluisi con el PAC Salvemos a Puerto Rico. Hay personas y comentaristas y periodistas que han querido llevar aquí un mensaje erróneo y equivocado, y yo creo que con toda la alevosía y la intención de que supuestamente de esa information surge la coordinación. Cuando usted lo lee, ¿verdad? Ciertamente no hay nada de eso. Lo único que se habla de una coordinación era para ocultar los nombres de las personas que donaron a esas entidades sin fines de lucro que luego entonces donaron al PAC Salvemos a Puerto Rico. Sobre coordinación con la campaña de Pedro Pierluisi, ninguna. Y ahora vemos en el reportaje que sale en El Vocero hoy que la moción de desestimación fue acompañada con una declaración jurada de Caridad Pierluisi, directora de campaña de Pedro Pierluisi, diciendo, mira, aquí no hubo ninguna coordinación y poniéndolo bajo juramento. Si alguien tiene alguna evidencia, que lo traiga, se lo presente al Contralor Electoral en los próximos 15 días. Me parece que no va a llegar ninguna evidencia y será Fernando, desestimado eventualmente. Fernando, aquí el problema es que no hay payola. O sea, ¿cómo tú vas a alegar corrupción por, de nuevo, sean infracciones técnicas o todo lo que da, y obviamente ir contra el alto mando de un gobierno si no hay payola, ni hay plugola, ni hay pay for play? Ese es el problema que tienen con el caso de Wanda Vázquez. Probar que Wanda Vázquez se benefició de lo que es los donativos. Aquí tienen que probar que Pedro Pierluisi personalmente él o sus allegados se beneficiaron. Pero más allá de eso, Luis, y antes que todo, buenas tardes, disculpen, a ti, a Tony, a ti, Luis y Javi. Volvemos, o sea, la querella es nuevamente por lo mismo, que Fiscalía Federal dice que luego de una investigación se determinó que no hay señalamientos de supuesta coordinación entre la campaña de Pedro Pierluisi y el PAC Salvemos a Puerto Rico. O sea, si los agentes federales que investigaron este asunto y Fiscalía Federal tuviesen algo, pueden estar seguros que no hubiesen hecho una expresión así de categórica. O sea, normalmente ni admiten ni niegan, pues, o sea, para darse espacio para investigar, ¿no? Y no enseñar sus cartas antes de tiempo, pero ni eso lo tenemos aquí. Si Caridad Pierluisi ya se expuso poniendo bajo juramento que no hubo coordinación alguna, o sea, a ese nivel, al nivel de director de campaña, punto, no hubo coordinación entre el PAC y la campaña, pues mira, o sea, ya ella se está exponiendo a ser procesada criminalmente si resulta ser falso. Y yo dudo que esa declaración jurada se haya firmado sin conciencia alguna de los resultados que puede tener el mentir. O sea, que el que tenga evidencia que la presente, pero a todas luces no ha salido nada, y es porque yo entiendo que no hay absolutamente nada. Bueno, vamos a pasar a otro tema que es de índole legal también. Vamos a pasar al tema de las reválidas y las vistas públicas de las reválidas. Tony, tú fuiste secretario de Justicia, todos tuvimos que pasar por reválidas, todos los que somos abogados. ¿Qué te parece esto? La verdad que no entendí, Luis, quien decide estas cosas es el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es una rama constitucional. Todo el mundo sabe que las reválidas de Puerto Rico, las reválidas de Nueva York, creo que la de California son probablemente de las reválidas más difíciles en el territorio americano. ¿Qué está pasando? Pues no sé, porque los porcientos fueron bien bajos. Los porcientos siempre han estado normalmente en el 30%, casi nunca llega al 40%. Esos son los números que están llegando. Que si tuvo que ver que las clases eran virtuales, que las clases no estaban presenciales. Yo sé que no es fácil, yo no creo mucho en la educación virtual, y mucho menos en estas clases donde tú necesitas al profesor de frente a ti, al estudiante, el compañero, la discusión en el salón de clase. Yo soy pro salón de clase. Claro, si no hay más remedio, pues hay que irse a lo virtual, a menos que sea una clase de conferencia, donde el profesor llega, puede mandar la grabación, y tú escuchas y tomas nota. Un famoso profesor en Estados Unidos
todos los viernes mandaba una grabación para que los estudiantes escucharan. Pero un día él dijo, déjame ver cómo está funcionando mi clase. Y habían 30 grabadoras en los pupitres. Cada estudiante dejó una grabadora y se fueron. Lo que te quiero decir que esa interacción, pero esta locura de la legislatura, que tal parece, Luis, yo no sé quién fue el genio que radicó esto, que no tienen otra cosa que hacer. La reválida no está funcionando o está funcionando no porque las clases no sean buenas en las universidades, probablemente, y digo probablemente, mira, o puede ser, vamos a hacerlo más justo, o que los maestros no sirven, o que la calidad del estudiantado ha bajado, y vienen con unas lagunas y se cuelgan en la reválida. Yo creo que la reválida en Puerto Rico, desde que cambió a Escoges, es un disparate del Supremo. Yo creo que la reválida yo la haría como era antes, todo subjetivo, y mucho antes de lo subjetivo, una parte oral. Déjame ir y una parte subjetiva. Con Javier. Javier, obviamente es claro que el Supremo es el que determina esto. A final de cuentas, lo que puede haber es el derecho al pataleo o el derecho a enviar unas recomendaciones al Supremo que la juez presidenta lo puede acoger, adoptar o sencillamente ignorar y archivar. Sí, mira, me parece que más allá de, como bien tú dices, eso era lo que iba a comentar, el derecho al pataleo que pueda tener la legislatura en este caso. Ciertamente, Luis, tenemos un sistema republicano de gobierno, hay, ¿verdad?, balances entre una y otra rama, y pues yo creo que quizás hacer algún tipo de investigación sobre qué está ocurriendo con la reválida y con estos % de pases de la reválida que ha bajado de, como bien dice Tony, igualmente cuando yo pasé la reválida, me recuerdo que estaba en los 30 y pico % el rate del pase, y ahora pues acaba de bajar un 22%. Claro, como, ¿verdad? Estamos en una época donde hubo pandemia. Creo que la reválida en marzo fue un solo día versus antes que eran 2 días y medio, luego lo habían bajado a 2 días y ahora es un solo día. Eso también reduce el número de ejercicios que los estudiantes, ¿verdad?, responden, y eso pues puede tener un efecto sobre la calificación final. Pero mira, si Orlando Aponte quiere hacer una investigación sobre qué está ocurriendo, llevar a la juez presidenta allí, preguntarle, etcétera, yo no lo veo mal, yo lo veo como un ejercicio. ¿Quién es Orlando Aponte? El representante Orlando Aponte, Orlando Aponte del Partido Popular, y se graduó con nosotros, con Fernan y conmigo, de la Escuela de Derecho de la UPR. No me acuerdo de él. Pero nada, él quiere hacer una investigación. Oye, yo creo esta última reválida ha generado una conversación entre los abogados, porque ya hace tiempo que yo no hablaba con nadie sobre, mira, el rate de pase de la reválida, y ahora todos hemos estado hablando de que nos ha sorprendido que llega a un 22% y que ha pasado, y pues mira, yo no lo veo mal que lo haga. Ciertamente al final del día no va a tener un poder para cambiar nada a la legislatura sobre esto, porque eso le corresponde al Tribunal Supremo, específicamente más a la juez presidente del Tribunal Supremo. Pero al final del día que lo hagan y que lleven allí todas las quejas que quieran llevar. En eso, vamos con Fernando. Mira, Javi cogió un punto que yo quería hacer, y es que al reducir la reválida a un solo día, tienes menos probabilidades de pasarla automáticamente, o sea, porque tienes que sacar bien esas 4 preguntas de discusión que tú tienes en una tarde, las tienes que sacar bien. No tienes oportunidad de tener 4 preguntas de discusión más, porque para el público que no sabe, cuando yo la cogí eran 2 días y medio, y eran 3 bloques de 3 horas de preguntas de discusión y 2 bloques de 100 escoge. Y eso se redujo a 2 días, con 2 bloques de preguntas de discusión y 2 bloques de escoge. Y entonces cuando tú solamente tienes un día donde tienes una sola oportunidad para contestar 4 preguntas y 100 escoge, pues obviamente si sales mal en una pregunta va a tener un impacto mucho más grande a cuando yo cogí la reválida, que salí mal en una pregunta y no me hizo gran daño. O sea, que el reducirla un día, yo creo que pues pone los odds, la probabilidad en contra de los aspirantes, y es mucho más duro, y yo creo que hasta desde un punto de vista psicológico es más fuerte todavía. Sobre la calidad del estudiante que está saliendo, mira, yo pues,
soy profesor de una facultad de Derecho, no voy a identificarla y estoy hablando en mi carácter personal, pero como profesor de un curso clínico, que es un curso práctico, o sea, un curso donde un estudiante recibe una licencia provisional del Tribunal Supremo, yo he notado con algo de preocupación que varios de estos estudiantes no llegan con destrezas básicas de investigación jurídica o tienen problemas de redacción. O sea, y son cositas que son como el cimiento para tomar un examen de reválida, para después tú postular en un tribunal. Y mira, yo no sé qué está pasando, no lo he investigado, no lo voy a hacer, no es mi trabajo, pero definitivamente hay unas cosas que como profesor a mí me preocupan de esos estudiantes que están llegando a tercer año a mi cuidado. Y pues yo veo con visto bueno que se investigue, no está de más. Vamos que se le den a hacer la recomendaciones pausa al tribunal. cuando vengamos. 2 líos más que son legales. El lío de la reserva de Jobo y también la investigación de recursos naturales sobre esta alegada venta de un lago en Levittown. Así que regresamos con eso. Vamos a la pausa. Luis Enrique Falú le pone pique a tus noches. No se llame nadie engaño. Nadie quiere responsabilizarse porque la culpa es huérfana. Pero déjeme decirle algo, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Diciendo las cosas como son. Mucha gente ha comenzado a plantear que eso es un barril de tocino lo que existió aquí, porque lo utilizaban para cazar votos y lo utilizaban para otros propósitos que no eran los propósitos establecidos en la política pública. Es el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, en el Pique de Falú, lunes a viernes a las 7 de la noche por Noti1 630, primera fiscalizando. A 3 años de su partida. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Recordemos y celebremos su vida en las voces de Dani Rivera, Chucho Avellanés, estarán los amigos, distancia. Noti1 630 presenta Mis compañeros de juego. Castillos en el aire. Era callejero por derechos propios, su filosofía de la libertad. Recordando a Alberto Que Cortés. llegará una rosa cada día. Lleve entre los dos una distancia. Centro de Bellas Artes, domingo 14 de agosto. Boletos exclusivamente en Tiquetera. Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel. Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero ven a Furiel. Soy Carmen Jovet y te invito a que me acompañes todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el segmento Energía Solar, energía para ahorrar y para ayudar. Auspiciado por Winmar Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico, la de mayor prestigio y la que lleva más de 20 años sirviendo al país. Recuerda, tienes una cita conmigo los jueves por Noti1 630. ¿Necesitas una enfermera, una ama de llave? ¿Necesitas un médico, pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamentos? En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares. Hospicio La Paz. Llame gratis al 1-800-981-0032. 1-800-981-0032. Los abastos de sangre en Puerto Rico están en un punto crítico y Welch, junto al Banco de Sangre de Servicios Mutuos, busca mover tu corazón para que dones sangre y des vida. ¿Hace cuánto no donas sangre? Llama al 787-751-6115 o entra a muevetucorazon.com. Llena el formulario y un representante se comunicará para programar tu cita. Gota a gota, podemos ayudar a los que más necesitan. Welch, mueve tu corazón.
Soy Jorge, la luciérnaga, y tengo 6 años. Mi cola brilla cada vez que estoy feliz. Sé que tendría la luz más brillante del universo si tuviese una familia. ¿Te imaginas un papá tortuga para treparme en su caparazón y en la noche ser su guía para alumbrarle el camino? Nos cuidaríamos para siempre. Para llenar los espacios de esta historia, solo faltas tú. Como Jorge, hay niños mayores de 6 años que quieren ser adoptados. Infórmate en adoptaahorapr.org. Hablemos claro, el sistema eléctrico es ineficiente, débil y caro, y los afectados son tus seres queridos. Permite que el sol trabaje para ti y llámanos al 787-493-0700. Planet Solar. Te mandaste. Usa Arnicare para aliviar esos dolores de a diario. En gel, crema o rolón, Arnicare alivia el dolor muscular, el entumecimiento, la hinchazón y los moretones. Búscalo en farmacias y health food. Usa Arnicare de Boiron y siéntete mejor, más rápido y naturalmente. Suiza, 80 años apoyando a la industria lechera de Puerto Rico. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Buenas tardes, soy Eric Figueroa y usted escucha Noti 1630, primera fiscalizando. Última hora, 1:30. El exgobernador Alejandro García Padilla dijo en el programa Sin Miedo que no se justifican las expresiones de la comisionada residente Jennifer González de que ante la crisis energética y la falta de agua, Puerto Rico parece una isla tercermundista. Interviene el exgobernador Alejandro García Padilla y Alex Delgado. Pues que anunció, miren, tenemos estos 8 proyectos con el de FEMA Federal al lado, diciéndole, mira, hay una burocracia que puertorriqueño, puertorriqueño. El licenciado Vaquero, director de Autoridad de los Puertos bajo Cira Calderón. Sí, bueno. Buen tipo. Buenísimo. Y él, como nos comprende, está quitando unos escollos que nos aguantaban y que ahora ya tenemos el dinero y los proyectos asignados, o sea, ya van a empezar. Entonces, tú de momento decir que está un país tercermundista, pues no se justifica. No fue Alex. Bueno, cuando uno dice decir eso, Jennifer. Pero eso no le hace decir que ahora el PNP es responsable de todas estas cosas, porque la gasolina está subiendo en el mundo, así que no es culpa del PNP. Y el crimen. Y el crimen Carmelo, que es una ola. Te hago una pregunta. Que suben y bajan. ¿Vas a reunirte con Jennifer? Yo me reúno cuando quiere, cuando ella quiera. La pregunta es, claro, para hablar de esto, ¿vas a solicitarle una reunión? No, porque no me toca a mí, eso es cosas que pasan de día a día. Noti 1, última hora, 1:31. La ingeniera Esther Maritza Zambrana Cruz, presidenta electa de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico, describió el sentir de la mayoría de los ingenieros en torno a la reconstrucción de la red eléctrica por parte de Luma Energy. Zambrana Cruz expresó que Luma Energy, empresa contratada por el gobierno de Puerto Rico para administrar nuestra red eléctrica, cuenta con 492 empleados con grados académicos en ingeniería colocados en posiciones para las cuales se desconoce qué funciones concretamente realizan. De estos, 259 no están registrados para ejercer como ingenieros en Puerto Rico. Es muy fácil que pase inadvertido el riesgo que esto representa para todos los que recibimos el servicio de esta empresa. Sería por ende terrible que no se investigue el tema y se asegure el cumplimiento cabal con nuestras leyes de una manera responsable y diligente, dijo Zambrana Cruz en declaraciones escritas. Y estas son las noticias del momento. Noti 1630, primera fiscalizando. Última hora, 1:33. Nadie te da más noticias que Noti 1630. Primera fiscalizando. Luis Dávila Colón tiene a varios en La Mirilla por Noti 1630. Vamos a regresar con ustedes y vamos a tocar ahora el tema, Tony, que tú habías anticipado con esta cuestión de la reserva de Jobo. Primero hay que distinguir entre casos criminales que hasta ahora yo no sé si se ha radicado alguno, y número 2, lo que es las órdenes de recursos naturales que van a requerir deslinde. Trata de descifrar todo esto para que la gente lo entienda. Mira, Tony salió un momento de cabina, Luis, así que pues empieza tú. Muy bien. Yo inicio entonces. Mira, vimos que el Departamento de Recursos Naturales ha radicado una acción, ¿verdad? Básicamente reivindicatoria del terreno, diciendo que estas personas a quien ellos están demandando están invadiendo esa reserva.
Obviamente, entiendo que hubo una vista ya, donde ya las defensas que se están planteando es que no hay ninguna invasión, que estas personas son dueños del terreno. Algunos de ellos han levantado que ni siquiera son dueños de terreno, ni están ocupando terreno alguno allí, que no saben por qué el DRNA los está demandando. Al final del día, todo esto se dilucidará en la sala correspondiente del tribunal. Tendrán su oportunidad de levantar las defensas, y si el Departamento de Recursos Naturales está en lo correcto, ¿verdad? Estas personas demandadas están invadiendo propiedad del Departamento de Recursos Naturales, pues ciertamente terminará con algún tipo de sentencia a su favor y ¿verdad? Podrá entonces desalojar a estas personas de allí. Si no, y los demandados pueden probar que tienen titularidad sobre un terreno, que en realidad el terreno en donde está su propiedad pues no le pertenece al Departamento de Recursos Naturales, pues podrán quedarse allí. Yo creo que es bastante sencillo ese caso del Departamento de Recursos Naturales. Veremos a ver al final del día quién prevalece, pero esto todavía va a tomar unos meses, Luis, porque ahora las partes van a poder presentar como parte de su defensa sus propios peritos y verdad, y traer su propia evidencia, y eso tardará unos cuantos meses todavía. ¿Y cómo en eso, Fernando, ¿verdad? ¿Cómo el Recursos Naturales puede alegar que ellos no cuestionan la titularidad, pero dicen que es la finca equivocada? Bueno. O sea, si tú estás alegando que es la finca equivocada, pues entonces tú estás impugnando la titularidad. No, o sea, entiendo lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que lo que la nota dice, yo no he visto los documentos que se radicaron en el tribunal, pues sabes que a veces la prensa pues los interpreta de otra forma. Exacto, y no necesariamente es posible por malicia. Pero lo que leí en la nota es que estas personas construyeron en la finca que es perteneciente a Recursos Naturales. Okay. Que hay alguien que tiene una finca que es titular y que puede haber pasado dominio a terceros que edificaron erróneamente en donde está la finca de Recursos Naturales. Esa es la defensa que, o sea, eso es lo que posiblemente pasó. Yo entiendo. ¿Cómo? Que lo que está alegando Recursos Naturales es: ustedes no son dueños del terreno en que está clavado su propiedad. Pero mira, no, es que no cambia nada, porque pueden ser dueños del lugar donde está la edificación, las diferentes edificaciones que se hicieron allí. Pero si la zonificación no permite la edificación de eso, o sea, de esos trailers, de esas piscinas, eso se va a demoler al final del día. Claro. O sea, eso puede ser propiedad mía. O sea, eso puede ser propiedad mía, pero tengo una zonificación de zona de mangle. Yo no sé casi nada de este tema, pero si yo tengo esa zonificación que no me permite edificar nada o desarrollarlo, mira, pues se puede buscar una orden de demolición y hay procedimientos para eso. No, Tony no ha llegado. No, todavía no. Vamos a hablar entonces de otro de los temas legales, porque aquí hoy habían temas legales por un tubo y 7 llaves. Vamos a hablar del famoso lago de Levittown. Esto era un desarrollo que es Levittown, que después de Country Club es uno de los desarrollos más grandes que se hicieron aquí en los 60 y los 70. Y como parte de ese redesarrollo, el desarrollador hizo lo que se llama un lago de retención, es decir, de escorrentías. Nunca se pasó la propiedad de ese lago, que yo entienda, ¿verdad?, al Estado, sino que quedó ahí. Entonces ahora aparece probablemente uno de los dueños sucesores que adquirieron la propiedad en el 93 y vende 55 cuerdas, que asumo no son todas del lago, hay que chequear si son en tierra firme o son parte del lago, y la echan para adelante. En realidad la venta es por una baratija, $250,000, 250,000 están pidiendo por 55 cuerdas, eso es un tiro. Y entonces se forma el lío, aparece el alcalde, en vez de expropiar el alcalde, que es lo que debe hacer, porque con ese precio deben expropiarlo completo y comprarlo. Es más, se compra voluntariamente. El asking price aquí está. Pero se torna todo esto sobre lo que es el lago. O sea, si yo tengo una finca y hago un lago para que los pajaritos y las vacas vayan a pastar, ¿el lago pertenece al Estado? Te pregunto en eso, Javier.
Bueno, yo entendería si esto fue un desarrollo que se hizo privado y se quedó en manos de una persona privada y se ha seguido vendiendo desde ahí, o según la nota, esto ocurrió en el 1993 y se viene a convertir en un problema o en un asunto de discusión ahora en el 2022. O sea, esto ha estado en manos privadas desde ese momento. No, desde antes, porque acuérdate que los desarrolladores los Levitt eran dueños originales de ese predio. O sea, que la última venta entonces fue en el 1993. 93, o sea, peor exacto. Todavía. Así que me parece a mí que ve que el alcalde de Toabaja, Betito Márquez, está hablando como si estos fueran ya terrenos públicos y que lo que se hizo pues no se debió haber construido y que eso debería pertenecer al Estado, etcétera. Yo me quedo como, ven acá, pero ¿a cuenta de qué? O sea, un terreno que siempre ha sido privado, que se hizo un lago hecho por el hombre, eso no significa que se convierte ya de por sí en propiedad del Estado. Yo creo que la solución que tú das, si de verdad tanto les interesa, la solución que tú das es la correcta, pues entonces expropie esa propiedad, diga que tiene un fin público, litigue el asunto de la compensación, ¿verdad? Correcta que se le debe dar al privado y así continúe. Pero esto así de venir. Nadie va a vender un lago, o sea, tú no puedes construir un lago, tú lo que puedes vender son los terrenos que colindan con el lago. Bueno, tú no puedes, para empezar tendrías que segregar la parte del terreno donde está el lago o algo así. Yo de verdad no entiendo la controversia con el lago, no entiendo por qué esto, luego de estar en manos privadas por décadas, ahora esto se convierte en un asunto público, de verdad no lo entiendo. Mira, vamos a ver si tenemos aquí, el Código Civil, lo busqué. El Código Civil de Puerto Rico, que es la colección de libros que regulan las relaciones de contrato, de quién es dueño de qué cosa, cuestiones de familia, según enmendado, etcétera. Nos dice lo siguiente: son de dominio público. Vamos a ver. Los lagos y lagunas formadas por la naturaleza en terrenos públicos y subalvios. Por la naturaleza, o sea que, por eso hice la distinción de exacto, un lago formado por una persona privada. Persona lo hace, digo, es el Código Civil que tenemos ahora. Pero presumo que el anterior decía algo similar. O sea que si eso se hizo en unos terrenos privados y después se formó un lago ahí, para todos los propósitos prácticos en los libros, eso aparece como una finca. O sea, está lo más interesante de la controversia. Pero les doy un ejemplo claro. Los campos de golf que le hacen un lago, ¿el lago es público o es privado? Luis, dime un lago en Puerto Rico, uno solo, que sea natural. Ninguno. Todos los lagos en Puerto Rico son lagos artificiales. O embalse. No hay un lago natural. Por lo tanto, te iba a decir el campo de golf. Todos los campos de golf se hacen lagos. Y porque tengan un lago, no son públicos, son privados. Si yo tengo una finca y yo en mi finca hago un lago, pues eso no convierte eso en un predio de dominio público. Ahora, las playas es diferente porque las playas son creadas por la naturaleza. Pero los lagos en Puerto Rico, todos, y los embalses fueron creados por el hombre. Así que yo no creo que el alcalde debe estar envuelto en este tipo de gestión. Es que primero, esos son los socialistas del hijito. ¿Con qué chavo va a apropiar? Si no tiene dinero. Son los socialistas del hijito. Bueno, pues señor, pero es que vale una porquería, 250 mil pesos. Pero el hecho no es cuánto valga, es que con la escasez de fondos que tienen los alcaldes, se van a meter en un proyecto ¿para qué? ¿Qué él va a hacer ahí? Vamos a ver. Pues yo sé que no tiene que explicar. Ya está. Yo establecer. Por eso que yo creo que se deben desaparecer la mayor parte de los municipios de Puerto Rico. Por estas cosas. Y ya tú sabes. Ya tú sabes. Es que son cosas que uno no entiende. Y yo. Oye, Betito, que de lo mejor es una persona seria, que es respetuoso y se envuelven en estas ideas que yo digo, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Qué es lo que persiguen? Te doy otro ejemplo. Allí mismo en Dorado, en Plantation, en lo que es Dorado East, en Sabanera, el desarrollador Prisa
hizo obviamente una serie de lagos que ayuda a la escorrentía, ayuda a aliviar toda la cuestión de los efluvios cuando hay tormenta, todo eso. ¿Se llevan agua a los campos de golf? ¿De Sabanera, de Plantation y de Dorado East o son del gobierno de Puerto Rico? Porque eso es otra cosa. El gobierno de Puerto Rico tendría que mantener. Bueno, pues cuando vayan a vender el campo de golf, se va a meter Betito Márquez allí a decir que él va a impedir la venta, como está haciendo ahora con este lago en Levittown. No, es que ningún lago, no hay ningún lago creado por la naturaleza en Puerto Rico. Así que se preparen allí los dueños del campo de golf, Tony. Por eso que la gente se ahoga en los campos, en los lagos, porque la bajada es abrupta, como son hechos por el hombre. No tiene el declive normal, y además que el agua dulce es más pesada que el agua salada. Es lo más que pasa en el embalse de mi pueblo, sí. El lago de Sidra. El de Sidra, Luis. El lago de Sidra es un embalse. Es un embalse, creado por el hombre. Y ya está. Y yo me imagino que en algún día tuvieron que haber expropiado durante la época Muñoz todo eso. Acuérdate que allí fue donde Muñoz hizo la guarida de él. ¿Ah? Que se llamaba Treasuray. Yo tengo un amigo que está haciendo un lago en una finca de compra, le voy a decir, no la haga, que Betito te la va a expropiar. Pero nuevamente es parte de las follonetas ambientales que se crean en Puerto Rico y que la gente tiene que entender que es mucho más sencillo que esto. Vamos a culpable por cojioquero Néstor Alonso. Explotaba a sus empleados y le cobraba algo para el frente. Zambrana. Bueno, Luis, estas controversias que tienen que ver con esos kickbacks de los sueldos que se le pagaban a estos empleados de confianza, en realidad es algo súper lamentable, y ¿sabe? Lo más triste del caso es que miembro de la Asamblea Legislativa se presentó al pueblo como una persona humilde, honesta, que a pesar de pues su diversidad funcional, sus limitaciones, pues quería venir a trabajar por el pueblo y se puso con esa. O sea, el mensaje para esto es que todos los partidos, aquí ninguno queda exento de esto, todos los partidos tienen que ser más selectivos a la hora de permitir que una persona en particular corra bajo la insignia de ese partido. O sea, se tiene que hacer un análisis minucioso, no solo de si no tiene antecedentes penales o no, sino de su carácter moral y su reputación. O sea, porque de lo contrario vamos a seguir dando vueltas en círculo y acelerando aquí en la misma arena. Bueno, lo cogieron grabadito. Y eso es lo que les estaba diciendo a ustedes, salvo que estén grabaditos y se pruebe que se lucraron personalmente, los casos electorales se hacen imposible de probar después de lo de Aníbal. Son casos que la gente no entiende la gente no los ve como corrupción, porque saben que son parte de los donativos que se dan en campaña y todo lo que hay, y salvo que tú tengas a alguien cogiendo y grabado, tienes un problema. Tú sabes la ventaja que tuvo Aníbal, y yo estaba en ese momento del secretario de Justicia, que el juez Barbadoro, que fue el juez que trajeron porque los demás jueces se inhibieron por las decisiones que tomaba durante el proceso, no creía en el caso. Y cuando tú tienes un juez que está tomando decisiones antifiscal en relación a la prueba, el jurado lo está escuchando y el jurado va a seguir esa línea aunque no se le diga. Si el caso de Aníbal llega a ser un caso con jueces federales de Puerto Rico, otro cantar hubiese sido. Yo creo que tuvo la ventaja de un juez de Estados Unidos, que son jueces más liberales en términos de estos donativos, porque muchas veces en esos estados eso no es ni delito. La ley de ética gubernamental de Puerto Rico y en asuntos éticos son de las leyes más rigurosas de todos los estados, porque parten de la premisa, a veces equivocadamente, otras veces no equivocadamente, que el funcionario viene a robar. Yo me recuerdo una vez cuando Fortuño nos enseñó el informe de ética de él como comisionado residente, eran 3 páginas. El de nosotros era una monserga de preguntas y preguntas y preguntas. Y esa es la diferencia, que allá en Estados Unidos miran estas cosas, si no, pregunten al gobernador de Virginia. Pero el día que Aníbal salió absuelto, la percepción del público sobre lo que son casos de corrupción o no son casos de corrupción cambió permanentemente.
y para los federales más, que generalmente no pierden. Esa fue la primera galleta que le dieron. Y lo que básicamente dijo el jurado es, no me vengas a traer aquí casos de donativos políticos, salvo que se lo hayan metido en el bolsillo, salvo que se hayan enriquecido o lucrado. Y eso sube la vara, Javier, la vara contra lo que es Wanda Vázquez y la vara contra lo que sería el comité de campaña de Pierluisi o quien sea. Tienes que probarle que se lucraron, que se hicieron ricos con eso. No sé, Luis. No sé, porque el caso de Aníbal yo lo veo como un caso, un outlier. Si vemos todos los casos que han surgido luego, que han ido a juicio, yo lo que me recuerdo es que han llegado veredictos de culpabilidad. Algunos de ellos en apelaciones se han revocado esos veredictos, como fue en el caso de Héctor Martínez. Y lo que hemos visto es muchos acuerdos de que llegan por ejemplo, Julia Kelleher, ahora pues Néstor Alonso, pues ciertamente fue a juicio. ¿Y qué le pasó? Político. Fue declarado culpable por un jurado. Yo creo también que ha cambiado el juego en términos de cómo la prensa ha cubierto a los políticos y a estos casos de corrupción, donde básicamente yo no creo que hoy en día cualquier político que vaya a un caso, en un juicio en la federal, tiene oportunidad de ser declarado no culpable. Te lo digo sinceramente. Yo creo que ahora mismo las aguas, el lodo que se le ha lanzado a la clase política en Puerto Rico son, desde el caso de Aníbal, ya van 13 años, ¿no? Fue en el 2008, 2009, entiendo que fue el veredicto finalmente. Fue 2010. 2010 fue el que, ok, pero en el 2008 fue la elección y ya estaba acusado. Perdona, Aníbal fue 2009. Sí, en el 2009 fue entonces el juicio. Piensa todo lo que ha ocurrido de allá para acá en términos mediáticos y cómo la profesión, ¿verdad? Del político, ¿verdad? La percepción del pueblo, muchas veces injustamente, entiendo yo, ha sido básicamente demacrada de allá para acá. Fernando. Sí, o sea, Luis, va a ser muy difícil conseguir un jurado que le dé el beneficio de la duda a un político cuando la reputación de los políticos está manchada, tanto de los que trabajan y están ahí fajados haciendo las cosas bien como los que hacen las cosas mal. El detalle es que eso no necesariamente le da una ventaja a cualquier persona acusada, y por eso, por eso es que es bien importante el tipo de evidencia que traigan, que es el punto que tú mencionaste más temprano. O sea, si tienen evidencia en audio, video, grabaciones, inclusive testigos que hayan escuchado a la persona hacer declaraciones o que hayan visto el acto que está definido como el delito suceder, mira, esa evidencia es muy poderosa. Entonces, si tienes eso, pues obviamente ahí eso junto con ya una predisposición relativamente negativa hacia los políticos, pues hace letal que una persona considere irse a juicio cuando está acusado de corrupción en Puerto Rico. O sea, es bien arriesgado. Que la habilidad de la defensa de Wanda Vázquez es haber tildado todo esto desde un principio. Esto es un delito técnico que están enviando, básicamente. Esto es un caso que me han fabricado, básicamente. Y yo no me metí un solo centavo. Y por ahí me imagino que se metería la defensa de Pierluisi si alguna vez los federales lo procesaran, a él o a algún miembro de su comité. Yo no me he metido un solo centavo. Tony. Mira, yo no creo que el asunto que tiene que ver con el alambrado el contable, el amigo del gobernador, va a tener más efecto que el que tuvo ya, donde se declaró culpable y porque también violentó el acuerdo, porque le avisaba a los que iba a grabar que los estaba grabando y le quitaron, entonces pierde todo tipo de... Es un asunto también de credibilidad, de ética. Cómo yo llego a un acuerdo contigo y tú le notificas al otro que lo vas a grabar. Yo lo que estoy convencido, y lo hemos discutido ya a saciedad, es que la nueva práctica de la Fiscalía Federal, del FBI, es investigar, siempre lo van a hacer, pero no para llevar unos arrestos
de madrugada, salvo algunas excepciones, sino tocándole la puerta a la gente, introduciendo la figura de los agentes encubiertos, que son figuras de encubiertos de cuello blanco también, no porque merezcan que les llame cuello blanco, son unos delincuentes, pero los están de asesores muchas veces de alcaldes, de funcionarios, algunos contratistas, y entonces tratar de que estas personas lleguen a acuerdos previos y hagan alegaciones de culpabilidad y limpiar la casa. Siempre va a haber algunos que no van a querer escuchar la puerta cuando se la tocan en la etapa investigativa, pero fíjate que con los últimos casos y los que están investigando se declaran culpables por adelantado, renuncian bajo el information a gran jurado y hacen unas alegaciones y llegan a unos acuerdos. Esa práctica, en mi opinión, es mucho más efectiva de las grandes conferencias de prensa de los viernes. Gracias a Tony, a Javier gran jurado los jueves. Y a Fernando, gracias a los tres por compartir conmigo en el día de hoy todos estos temas. Hoy estábamos llenos de casos legales. Siempre los martes es martes legal. Así que gracias a los tres, mis amigos.